buenas tardes. Mi nombre es Libardo José Pontón López y junto a mis compañeros Alfredo Steven Avendaño Uribe, Mariví Barros Ruiz, Donaldo Enrique Barceló Rivera, Laura Carolina Jiménez Más, mi persona y Ricardo Javier Navarro Noguera, les vamos a hacer la presentación del método hipotético deductivo. Buenas tardes, mi nombre es Mariví Barros, soy estudiante de Derecho de tercer año de la Universidad de Libre Seccional Barranquilla. A continuación, los compañeros y yo estaremos hablándoles acerca de lo que es el método hipotético deductivo. Sin embargo, antes de entrar en materia, quisiera ponerlos en contexto frente a ciertos preceptos conceptuales que se deben tener en cuenta. En primer lugar, me gustaría acotar lo que es la ciencia. Si bien es cierto, la ciencia es un cuerpo de doctrina de carácter metódico y sistemático, el cual versa dentro de un sector delimitado y constituye una rama particular del saber humano. La Real Academia Española define este concepto como el conocimiento de las cosas, el cual es producido a través de principios y causas, o también lo define como un cuerpo de doctrina metódicamente ordenado y formado que constituye una rama particular del saber humano. Entonces se puede decir que la ciencia es el encargado de imponer el camino procedente de hallar la verdad y enseñarla. La ciencia lo que hace es transmitir los conocimientos, pero la ciencia utiliza dos mecanismos muy importantes para poder llevar a cabo esta verdad, el cual es el sistemático y el analítico. El sistemático es aquel que reagrupa y que compone, puesto que pasa de unas partes a un todo, y el analítico es aquel que descompone, puesto que pasa de un todo a unas partes. Entonces se puede decir que esto es lo que se conoce como el método. Metodizar es transmitir esas enseñanzas, es prevalecer, es hacer que prevalezcan esos conocimientos, es decir, que nazcan y no mueran. Eso es lo que se conoce como método. Entonces se puede decir que el método científico es el método de la investigación que se usa en la procedencia de conocimientos de las ciencias. Se conoce como científico puesto que debe basarse en la medición, en lo empírico, y adicionalmente estar sujetos a los principios de pruebas del razonamiento. El método científico es la observación sistemática, la medición, la experimentación, la formulación y la modificación de la hipótesis. El método científico utiliza o se basa en dos pilares muy importantes, el cual consta de la reproductibilidad y la refutabilidad. La reproductibilidad es aquel que hace referencia a la capacidad de repeler experimentos en cualquier momento y por cualquier persona. Para eso es que se necesita la comunicabilidad y la publicidad de dichos experimentos. Y la refutabilidad es aquella en que esos experimentos puedan negarse o puedan refutarse, puesto que de manera que aparezcan otros experimentos que nieguen o que desvaloricen los resultados expuestos anteriormente. En conclusión, se puede decir que el método científico se constituye entre la relación de lo observable y lo que no es observable, partiendo de premisas absolutas. Y también se puede decir que es el método a través del cual se obtienen leyes que constituyen la manera de poder ver el futuro y poder conocer el pasado. Ahora bien, hablaremos de lo que es la deducción. La deducción parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Es decir, que la deducción es la conclusión que se deriva de premisas ampliando alguna regla de la inferencia. Ahora hablaremos de la hipótesis. La hipótesis es un enunciado no verificado que al ser resultado o configurado dejará de ser hipótesis y pasará a ser un enunciado verificado. Este requiere
La hipótesis requiere de la contrastación de la experiencia y no es suficiente de argumentos persuasivos, por muy argumentados que sean, porque por estos se dice que de ciertas hipótesis se llevarán a otras. Dicho esto, podemos llegar finalmente a lo que es el método hipotético deductivo, el cual es una investigación basada en un procedimiento metódico cuyo fin es llevar a cabo premisas como si se tratara de una hipótesis. Por eso es que forma parte de una ciencia. Entonces se puede concluir que debido a que se formula a través de la recolección de información y datos, y aunque no esté confirmada, sirve para responder una alternativa o de forma alternativa un problema con base científica. El método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es aquel mayormente utilizado por las ramas de las ciencias exactas. Este consta de la observación y análisis de una situación empírica o unos hechos. De esa observación y ese análisis se realiza o se propone una hipótesis, de la cual se van a desprender ciertas consecuencias lógicas o unos postulados. Esos postulados, posteriormente, el investigador va a tener que contrastarlo con una realidad o con una situación fáctica para así lograr comprobar o para lograr refutar la hipótesis inicial. Entonces, estaríamos diciendo que tiene una falsación en cuanto vamos a estar constantemente refutando para poder reevaluar la teoría, o nos vamos a encontrar confirmándola para darle más veracidad. Un ejemplo es aquel astronauta que se encuentra en Marte haciendo el estudio de la atmósfera del planeta, y en ello se encuentra unas moléculas bioorgánicas o unos residuos bioorgánicos. Entonces él trata de explicar o propone una tesis que dice que la existencia de esos residuos bioorgánicos se deben a una bacteria. Entonces, a partir de esa tesis, la consecuencia vendría siendo que en Marte hay vida y que puede haber otros compuestos bioorgánicos. Cuando él hace el estudio, comienza a realizar la búsqueda de esos compuestos a ver si es cierta la hipótesis que él planteó. Puede encontrarse con que sí hay otros compuestos o que sí hay la existencia de ciertas bacterias u otros microorganismos, o puede encontrarse también con que no. En caso de que sí, entonces su hipótesis podría ser correcta o es parcialmente correcta. Y en caso de que no, la teoría podría ser falsa y se puede replantear. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, profesora. Ahora procederé a explicarles los orígenes del método hipotético deductivo. Los orígenes de este método suelen remontarse al nacimiento de la ciencia moderna y su sucesiva organización y sistematización, pero sobre todo a la necesidad sentida a todo lo largo de la historia y la ciencia y de la filosofía de esta misma. Cada vez más importancia a la libre elaboración de las hipótesis para explicar. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, profesora. Ahora procederé a explicarles los orígenes del método hipotético deductivo. Los orígenes de este método suelen remontarse al nacimiento de la ciencia moderna y su sucesiva organización y sistematización, pero sobre todo a la necesidad sentida a todo lo largo de la historia y la ciencia y de la filosofía de esta misma. Cada vez más importancia a la libre elaboración de las hipótesis
para explicar el origen de muchas leyes y teorías científicas. Lo han defendido y practicado con diversa fortuna aquellos autores como Galileo, Descartes, Newton, entre otros. Sostienen que algún modo de las hipótesis científicas no proceden de la observación, sino que son creaciones del espíritu humano, propuestas libremente a métodos de conjetura, para ver si en el supuesto de admitirlas, los sucesos o fenómenos de la naturaleza quedaban mejor explicados. El método hipotético deductivo supone que el contexto de descubrimiento no se atiene a las reglas y procedimientos controlados y sostiene que las hipótesis se admiten o rechazan según sea el resultado de la contrastación. Características de la investigación del método hipotético deductivo. Como primera característica tenemos que el método hipotético deductivo se realiza en base a teorías previas con el fin de mejorar y adquirir nuevos conocimientos. Como segunda característica tenemos que el método hipotético deductivo se distingue por ser el método de la investigación más completo, ya que se plantea una hipótesis y se analiza tanto de manera deductiva como de manera inductiva. Asimismo, permite la comprobación de manera experimental. Como tercera característica tenemos que la validación de este tipo de investigación se basa en la constatación de resultados. Y como cuarta y última característica tenemos que este tipo de investigación se emplea tanto en la vida ordinaria como en el estudio científico, ya que este tipo de investigación es el procedimiento lógico para buscar solución a los problemas que se planteen. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ricardo Navarro. Yo les voy a hablar un poco sobre el método hipotético deductivo, más aún haciendo énfasis en la aplicación del mismo. Podemos encontrar que este método es aplicado en campos profesionales como ciencias de la salud, ciencias matemáticas y contables, ciencias sociales y humanistas, como una gran cantidad de otros campos profesionales. Podemos encontrar también que este método es aplicado de forma consciente e incluso inconsciente. Si hacemos énfasis en las ciencias de la salud, que es donde con previo estudio arrojó que es donde más se realiza el método, es donde más se aplica el método hipotético deductivo. Claro está que, como otro término, claro que ellos lo analizan y lo estudian como un método clínico, porque a través de este es que encuentran, a través de una hipótesis y una deducción, la posible enfermedad que el paciente puede contraer. Pasos esenciales en el método hipotético deductivo. Este método cuenta con unos pasos esenciales y estos inician con la observación del fenómeno a estudiar, más la creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno y la deducción de las consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis. Luego se comprueba la veracidad de los enunciados deducidos u obtenidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional con la observación de la realidad. Este método consta de 5 pasos. El primero es la recolección de datos, pues este se trata de saber buscar y tener conocimiento de lo que se busca. Capacidad de observación y capacidad de comunicación. El segundo paso es la evaluación de datos, pues estos pueden ser obtenidos a través de cualquier sentido. Hay datos específicos que surgen a través de enfermedades determinadas y hay datos que no son muy específicos y surgen de enfermedades múltiples. Obtenidos los datos, se deben seleccionar los más relevantes. El tercer paso es la hipótesis diagnóstica. Este paso consiste en realizar un análisis de los datos disponibles y así surgirán hipótesis que pueden explicar los hallazgos. Por otra parte, la importancia de la hipótesis diagnóstica es que da un contexto de lo que se puede seguir trabajando. Es decir, esto es una guía para los siguientes pasos. El cuarto es el refinamiento, conseguir más información e interpretar nuevos resultados. Y por otra parte, con la información nueva, pues se deben descartar unas hipótesis y agregar otras más específicas en el diagnóstico. Se debe tener en cuenta la representación de la enfermedad y
cualquier dato es relevante, pues aquí es donde los exámenes tienen y juegan un principal rol. Y por último, el quinto paso es el definitivo. Este es el paso con mayor probabilidad de explicar los hallazgos obtenidos y es posible llegar a un diagnóstico definitivo. Sin embargo, no es sinónimo de certeza. En caso de no llegar a un diagnóstico definitivo, se debe reevaluar todo el proceso y actuar con mayor incertidumbre. Ejemplos de la investigación del método hipotético deductivo. Voy a plantearles dos ejemplos. El primero, problema: ¿cuál es el color de los cisnes? La teoría es que los cisnes son blancos. Consecuencia, tenemos que todos los cisnes que sean observados deben ser de color blanco. El experimento es observar una cantidad significativa de cisnes. Conclusión positiva: se puede deducir que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, se debería observar más cisnes en otros países como Australia. Conclusión negativa: uno de los cisnes negros es de origen australiano. En primer lugar, se rechaza la teoría. Se propone una nueva teoría: todos los cisnes son blancos o negros. Se puede reformular la teoría diciendo que todos los cisnes son blancos excepto los cisnes australianos. Segundo ejemplo, problema: ¿una Coca-Cola puede descomponer un trozo de carne en unos días? Hipótesis: se infiere que la Coca-Cola, debido a sus componentes, es capaz de descomponer un trozo de carne. Consecuencias: se deduce si esta hipótesis planteada es verdadera, entonces la Coca-Cola es capaz de hacer lo mismo con el cuerpo humano. Constatación: para comprobar si esta hipótesis es verdadera, se meten trozos de carne en diferentes botellas con bebidas de diferentes sabores y de Coca-Cola. Conclusión negativa: luego de unos días se abren las botellas y se observa que ningún trozo de carne está descompuesto. No obstante, esta hipótesis se rechaza y se formula una nueva. Cambiará algunas características el trozo de carne. Conclusión positiva: al abrir todos los potes se observa que el trozo de carne que se ve en la Coca-Cola está descompuesto, por lo tanto se confirma la hipótesis.